La necesidad del ser humano de sentirse confortable en cualquier lugar y como siempre ha hecho lo que quiere, lo ha llevado a adaptar el entorno para vivir en condiciones confortables o como comúnmente lo llaman habitables. Ahora, el término confortable en bioclimática se refiere a las características que debe tener un entorno en cuanto a su temperatura, su ventilación y la iluminación adecuada. Pero como estas características no están presentes en cualquier lugar, ha tenido que inventar muchos aparatos, dispositivos que simulen estas condiciones como son los aires acondicionados, los ventiladores, las bombillas, etcétera. Y todos estos aparatos o dispositivos obviamente consumen muchísima energía. Para resolver la cuestión de cómo reducir el consumo energético, tenemos que tener claro de cómo funciona el clima y el impacto que tiene en nuestro entorno. Partamos de aclarar que cuando hablamos de clima existen dos categorías: el clima que se genera de forma natural y el clima que se genera de forma artificial. Ahora bien, la latitud está determinada por la posición de la Tierra respecto al Sol y la altitud está determinada por la altura del lugar respecto al nivel del mar. Sabiendo esto, ¿cómo condiciona la latitud el lugar? Resulta que como la Tierra gira en torno al Sol y según estudios en geodesia, la Tierra tiene un aspecto de circunferencia achatada, los rayos del Sol llegan a la superficie terrestre de forma irregular, lo que hace que al centro de la circunferencia llegue primero la radiación del Sol, definiendo esta zona como Trópico de Cáncer, conocida como zona de latitud baja, condicionada por una temperatura cálida e integrada por ecosistemas de tipo húmedo y tropicales. Esta zona se acota de la siguiente manera: dividimos la Tierra en dos partes, a través de una línea conocida como la línea del Ecuador. En este sentido, la Tierra queda determinada por dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Luego dividimos cada hemisferio en tres partes y el área determinada entre las latitudes más 23 grados hacia el norte y menos 23 grados hacia el sur es conocida como zona de latitud baja. El área que se encuentra entre los círculos polares y la zona de latitud baja es conocida como zona de latitud media. Es caracterizada por tener un clima templado, ecosistemas de bosques, desiertos y praderas, y por último está la zona polar o zona fría, determinada por los círculos polares y el Antártico, conocida por ser de clima gélido y donde se ubican las grandes capas de hielo. Una característica importante que se presenta es que si yo tengo un proyecto por encima de la línea del Ecuador, la trayectoria del Sol va a percibirse por el sur. Pero si mi proyecto está ubicado por debajo de la línea del Ecuador, la trayectoria se va a percibir hacia el norte. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente la trayectoria del Sol va de este a oeste. Supongamos que nuestro proyecto está ubicado en la parte norte de la línea del Ecuador. La trayectoria del Sol va a percibirse del sureste al suroeste. ¿Esto qué significa? Que la radiación del Sol en principio va a afectar las fachadas que van en el oeste, en el sur y en el este. En este sentido, lo que tenemos que hacer es hacerle un tratamiento a cada una de las fachadas, partiendo del hecho de que el Sol sale por el este y su puesta va en el oeste, lo que quiere decir que en las horas de la mañana la fachada este va a estar expuesta al sol, mientras que en las horas del mediodía va a estar expuesta la cubierta y la fachada sur, y en las horas de la tarde la fachada oeste. En este sentido, si lo que buscamos es hacerle un tratamiento para evitar la carga calorífica en la noche, tenemos que hacerla sobre la fachada oeste. Ahora bien, si lo que buscamos es reducir la carga térmica en las horas del mediodía, lo que tenemos que procurar es por hacerle un tratamiento a la cubierta. ¿Cómo podría hacerse el tratamiento a la cubierta? Es conocido que los elementos que tienen algún tipo de movimiento, es decir, que no son totalmente planos, generan sombras sobre sí mismos. En este sentido, lo que se busca es que la cubierta no reciba en su totalidad la radiación solar en las horas del mediodía. Para este caso, lo que podemos hacer es generar movimiento en la cubierta, es decir, sombras en la cubierta. ¿Cómo genero sombras en la cubierta? Un gran ejemplo de esto puede ser una cubierta a dos aguas. Un buen ejemplo de esto son los componentes que tienen elementos transversales y horizontales o las cubiertas a dos aguas. ¿Qué componentes tienen estos elementos transversales y horizontales? Las pérgolas pueden servir como componente de cubierta, ya que sus elementos horizontales y verticales hacen sombra sobre sí mismo, y esto en consecuencia aísla la generación de calor o la creación de microclimas dentro del espacio. Amigos, y estas son las alternativas que se pueden dar para eliminar por lo menos la utilización de estos dispositivos que generan más consumo energético. Hasta luego amigos, chao. Inscríbete a mi canal.
¿ok? Te espero pronto, inscríbete.